Bienvenidos a todos los que estéis aquí. Yo creo que todo el mundo tiene mucho interés. Espero responder a las expectativas que particularmente, por ejemplo, podráis esperar de mí. Agradezco a la presidenta también la invitación porque a mí me supone la oportunidad de explicarme públicamente fuera de la oficina sobre cómo actúa la Inspección de Trabajo. En estos momentos quiero hacer simplemente una exposición que se refiere a la difusión de la campaña europea sobre riesgos psicosociales que se va a poner en marcha, que todavía no está en marcha, pero que se va a realizar. Quiero decir yo que esto entra dentro de lo que sería mi postura aquí, dentro de lo que sería la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, que es del año 2007 al 2012, en el cual nos invita a nosotros también a difundir, no solamente a actuar en nuestra oficina, sino a difundir, a informar, a formar, a divulgar todas nuestras actuaciones de una manera que sea transparente, que sea conocida por todos. Mi presentación no tiene la calidad de mis anteriores compañeros de mesa. Espero que luego en la votación final de quién ha sido el mejor no salga yo muy mal parado. Pero sí que ergonómicamente, lo que ergonómicamente es así, psicológicamente al moderador no le voy a causar ningún problema porque voy a acabar en el tiempo oportuno. Bien, la estrategia española está terminando ya este año 2012, pero se engancha a una cuestión con otra. El hecho de estar yo aquí se refiere a que he realizado o me estoy dedicando casi con exclusividad como inspector de trabajo a los riesgos psicosociales. Alguno de vosotros, de los que estéis aquí, me conocéis personalmente, profesionalmente, y entonces pues sabéis cómo actúo. Me dedico con exclusividad. Este año he estado realizando una campaña sobre los colegios, sobre los riesgos psicosociales en el sector educativo, un tema muy interesante y con una dedicación casi del 90%. He visto cientos de colegios de una forma intensa, extensa y todo tipo de centros educativos, y me da quizá también la capacidad para presentar esta campaña. Quiero decir yo que también las campañas son personales muchas veces o locales, como en este caso ha sido solamente en Valencia, como un tema pionero, pero luego uno se encuentra el arrope internacional. En este caso, la campaña que se va a realizar en estos momentos no solamente es local, de aquí de Valencia, no solamente es de España, sino que abarca a toda la Unión Europea y con unos perfiles y unos mandatos muy claros y nítidos que son los que quiero presentaros para vuestro conocimiento, para que lo sepáis y para que tengáis quizá una mayor información. Bien, yo voy a pasar sobre las diapositivas. Realmente, como veis, hablando de contenido y forma, aquí en esta mesa se ha hablado de esas cuestiones. Yo soy una persona que le importa más el contenido que la forma y lo trato de hacer tanto en mi trabajo, muchas veces como cuando hago una presentación. Aquí el contenido está. Yo lo he pensado también para que se difunda y lo tengáis todos vosotros, ¿no? Todo esto arranca de actuaciones anteriores que se han hecho, pero sobre todo el Pacto Europeo por la Salud Mental y el Bienestar, en el cual, como veis, hay un punto que se refiere a la salud mental en el entorno laboral. De ahí nace esa necesidad en la cual tratan de vigilar por la salud de los trabajadores en distintos ámbitos. Esto sería, realmente la diapositiva anterior, es el conjunto del Pacto Europeo, y en este de aquí sería el desarrollo de lo que se refiere al entorno laboral de las diversas actuaciones. Este es el díptico de la presentación de la campaña. En él consta de una forma muy didáctica qué es lo que se quiere hacer, para qué está esta campaña. Fundamentalmente es para divulgar la existencia de los riesgos psicosociales, concienciar a las empresas, concienciar a los trabajadores, a la administración, a las administraciones, a los servicios de prevención, a las auditorías, etcétera, a todo el mundo de que esto existe, y por eso se va a realizar. Ahí consta también los sectores sobre los que va a recaer. Quiero decir yo que esto es una campaña europea y que luego se adapta en cada país en función de las necesidades de cada uno de ellos, pero respetando más o menos estos sectores. Y ahí pone que son asistencia sanitaria y trabajo social. El segundo de ellos sería sector servicios, por ejemplo, hoteles y restaurantes, creo que no va a ser ese el caso, y sector de transporte. Realmente son unos sectores importantes, aunque a mí hay algunos que me gustan más que otros. Creo que va a recaer más que nada sobre residencias de ancianos, concretamente, sobre transporte y telemarketing, lo que se conoce como los teleoperadores, las personas que hacen servicios para sí mismos o para otras empresas.
¿Por qué hay campañas europeas? Esta no es la primera, sino que es la primera en materia de riesgos psicosociales. Realmente, pues siempre, como han comentado anteriormente, siempre parece que vamos un poquitín retrasados, pero hay una fundamentación jurídica para hacerla y que es el Tratado de la Unión Europea, los artículos que ahí constan y, sobre todo, el trabajo realizado por la organización CARIT o SLIC, como se quiere decir en castellano o en inglés, que está compuesta por una serie de expertos, de técnicos en materia de, serían los profesionales seniors de la Inspección de Trabajo a nivel europeo, que formaron una organización espontánea, como todas las que se hacen en Europa, pero que de esta organización espontánea ahora tiene unos sistemas de funcionamiento muy exactos y estrictos, está compuesta por una serie de representantes, etcétera, etcétera, y que sus objetivos fundamentalmente, a pesar de lo que pone ahí, que no los voy a leer todos ellos, es compartir experiencias, formar, divulgar y, sobre todo, homogeneizar las formas de trabajar entre las distintas inspecciones que hay en Europa. De modo resumido, os podría decir que en Europa se trabaja en estos aspectos que vamos a ver sobre los riesgos psicosociales de dos formas básicas, una serie de países. Unos países en los cuales la Inspección de Trabajo hace realmente una evaluación de los riesgos psicosociales en el centro de trabajo o una auditoría, son los países más bien nórdicos, por decirlo de alguna forma, y la otra forma es, como la española, en la que se hace un control de cómo se hace la evaluación de los riesgos psicosociales. Y ese es el sistema español. Respetando esas pequeñas diferencias, pues la campaña se adapta a cada país en ese sentido. Bien, voy pasando para que veáis. Esto, como digo, lo tenéis ahí. He puesto arriba el tríptico, el díptico, creo que es un tríptico, y luego, por otro lado, el mapa de los distintos países a los cuales afecta la campaña y las distintas campañas que se están haciendo. ¿En qué consiste una campaña realmente? No es una actuación directa como hace la Inspección de Trabajo cuando hay un accidente, hay una enfermedad, hay una denuncia, sino una campaña tiene un sentido más divulgativo, difusor y de exigencia, por supuesto, de lo que es el cumplimiento de la legislación. Y hay también una preparación previa importante en cuanto al diseño de la campaña, en cuanto a los fundamentos, etcétera, etcétera. Y en cuanto también a la formación de los propios inspectores de trabajo. Yo en estos momentos acabo de llegar, ayer realmente estuve en Madrid, pues en una sala parecida a esta, con compañeros de toda España, aportando mi experiencia. Bueno, no solamente yo, quiero decir yo que estábamos unos cuantos más compañeros, cada uno hablando de una parte característica de la campaña, pues formando, diciendo cómo el tema de los riesgos psicosociales, en qué consisten, hablando de cuestiones prácticas de la campaña, etcétera. Quiero decir yo que en toda España se va a actuar de una forma homogénea, en toda España y en toda Europa. Ahí tenéis, pues de una forma gráfica, esta es la única diapositiva potable que tengo de aquí para que se podría ver, los sectores sobre los que recae y los distintos países que están involucrados en la campaña. A continuación, quería hablar un poquitín de lo que es la actuación de la Inspección de Trabajo. Hay dos formas que no son excluyentes, sino que se pueden complementar, ¿no? Pues una forma más participativa de querer que se cumplan las cuestiones estas y, de alguna forma, yo soy conocido de algo es quizá por esa forma de participación, incluso de divulgarlo, ¿no? Porque incluso me ofrezco, cuando he hecho esta campaña de los riesgos psicosociales en los colegios, para divulgarlo en reuniones como similares a las que estamos aquí teniendo, ¿no? Yo digo, me ofrezco a dar una charla para explicarlo de una forma más relajada y completa qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Algunos de ellos han respondido, concretamente respondió una asociación que aglutinaba a 50 colegios, otros de ellos no han respondido, bueno, eso ya es la libertad de cada uno, pero también eso no quita la otra figura, que es la de la inspección propiamente dicha, que es exigir el cumplimiento de la norma, sancionar en su caso cuando sea necesario, ¿no? Bien, yo había preparado muchas cosas, la Inspección de Trabajo tiene ya más de 100 años de antigüedad, realmente, y está antes que funcionara la Organización Internacional de Trabajo, de lo cual estoy muy orgulloso. Incluso nosotros hemos servido también de fundamento para que muchas instituciones se parezcan a cómo estaba organizada la Inspección de Trabajo aquí. Quiero pasar un poquitín por encima. La actuación, estos son más o menos resumidamente las distintas formas de actuar que tenemos. Hay unas actividades que son más reactivas y otras que son más proactivas. Actuamos por denuncias, accidentes, enfermedades, porque nos lo pide el juez, etcétera. Ahí nuestra forma de actuar realmente va al detalle, al extremo detalle de lo que se puede conseguir, de lo que se ha cumplido, de lo que se ha desarrollado, de cómo se ha aplicado la norma. Pero también hay una forma más
proactiva realmente, que sería una campaña, como es el momento que estamos aquí ahora. Y yo soy partidario del tema de las campañas. Dentro de las actuaciones proactivas, y ahora me centro un poquitín en lo que sería la campaña de los riesgos psicosociales, por aterrizar un poquito, y voy a estar con esto no más de 5 minutos, ¿cómo actuamos realmente, ¿no? Pues vamos a ver, como dice ahí, una actuación inicial, una segunda actuación. Vamos a ver si se ha hecho o no se ha hecho la evaluación de riesgos psicosociales, o si hay evidentes carencias en la evaluación practicada. Y una segunda actuación sería analizar esa evaluación que se ha realizado. Entonces, ¿por qué actuamos en unos determinados sectores? Porque nos lo dicen los índices de absentismo, nos lo dicen los accidentes, enfermedades, pues porque nos lo dice la doctrina, los estudios que existen al respecto, que nos dicen que existen determinados riesgos, y por tanto eso nos da pie para actuar en una determinada empresa. También nos daría pie el hecho de que en la evaluación genérica, en la evaluación inicial de riesgos psicosociales, se constate o se detecte a través de indicios por parte del técnico que la ha realizado. Entonces vamos a actuar en unas determinadas empresas en función de esto. En esto actuamos porque lo dice la campaña europea de riesgos psicosociales, ¿no? Pero tanto si no está hecho, la actuación ya es requerir, sancionar, en su caso, también como está previsto en la legislación. Pero también, si está hecho, vamos a analizar que esté bien hecho, ¿no? Y aquí es donde yo digo que me importa más el fondo que las formas. Y a todos nosotros, los compañeros, y hablo aquí, yo creo que en nombre de todos ellos nos importa más que las cosas sean reales, es decir, no que haya una evaluación sin más, que esté hecha. En todas las evaluaciones, en todos los métodos que nosotros podemos conocer, en todos ellos pone sin excepción cómo se debe hacer la evaluación de riesgos psicosociales. Y no me lo estoy inventando yo, lo pone ahí. Es decir, no es pasar una encuesta por mandarla online y respóndamela, que yo luego lo vuelco a una base de datos. Realmente, la campaña de riesgos psicosociales no todo pivota en base a la evaluación, que es el principal problema que se suele plantear, y el principal problema que yo logro constatar. Es muy caro, esto nos cuesta entre 1.000, 6.000 euros, más o menos, ¿no? En general. Y no depende tanto de que el método sea gratuito o que sea de pago, ¿no? Hay una serie de métodos gratuitos que estén ahí y otros de pago. No influye en eso, sino que muchas veces el precio está en función de cómo se quieran hacer las cosas, ¿no? Y en esta idea de hacer las cosas, pues ya hay una serie de actividades previas y una serie de actividades posteriores. Entonces, la evaluación es un punto importante, pero fijaos, yo cuando he hecho la campaña de los riesgos psicosociales en los colegios, os puedo decir que vistos ya 15 o 20 colegios, el dibujito gráfico general que existe de cómo están los riesgos psicosociales de uno de los métodos, que es el del instituto, en todos me daba la misma figura, parecía que estaba calcada o parecía que salía por defecto del ordenador, ¿no? No, la misma figura no, pero muy parecida. Quiero decir yo que el tema es importante y lo exige la legislación, pero más importantes son las medidas preventivas. Y si me preguntáis a mí qué es lo más importante, os diré eso, ¿no? Y las medidas preventivas de una forma real, eficaz, no también colgarlo en una página que está en la página de lo que sea, de la institución, de la organización, sino que se compruebe su eficacia, llegue a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tengo que luchar muchas veces contra dos extremos, ¿no? Los eufóricos de la prevención de riesgos psicosociales, que piensan que a través de todo esto se solucionan todas las especialidades, ¿no? Y también contra los escépticos, que estos desafortunadamente son más, ¿no? Entonces, yo trato de decir que, bueno, esto no es algo que soluciona los problemas de una vez para siempre, pero que si no lo tienes, esos problemas se pueden acentuar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Códigos, manuales, como se quiera llamar, de buenas prácticas, de buenas conductas, como si tuvieras que defender tu castillito, que es tu empresa, con unas barreras invisibles. Aquí la eficacia no es tan directa como cuando se protege una máquina, sino que es algo que tarda mucho más en elaborarse, ¿no? Y en comprobar la eficacia de todas estas cuestiones. Pero también yo ponía un ejemplo muy sencillo, y probablemente ninguno de los que estamos aquí lo hacemos, pero si uno tiene un papelito y lo trata de tirar al suelo, si estás en un sitio que está perfectamente organizado, pues eso será más difícil de hacerlo, ¿no? Y está limpio. Si está en un sitio que es un poco basurero, pues igual lo tiramos porque no se nota mucho más. Todos hemos entrado a empresas o entidades en las cuales respiras un cierto ambiente de que aquello está bien. Si tú sabes que han dado formación, han dado protocolos, está aquello, unas barreras invisibles, sabes que te podrás tirar para adelante o para atrás y alguien te va a recoger. Si tienes un problema,
delicado de riesgos psicosociales, ¿no? Podríamos hablar cualquiera de ellos, pero por así decir, en un tema de acoso sexual, por así decir, por poner un tema de los que podemos valorar aquí como más delicados. Tú sabrás que tendrás la capacidad de ir a reclamar, ponerlo en evidencia y ver cómo se soluciona, porque hay un proceso formal que está bien hecho, no confiando solamente en la buena capacidad, en la buena preparación que tenga uno profesionalmente. No, yo además soy buena gente. No basta con eso. Realmente los cauces y los procesos deben estar bien hechos. Y esa es nuestra actuación, entonces tratamos de comprobarlo. Como veis aquí en esta diapositiva, y yo ya voy a terminar con esta, hay más diapositivas y tal, pero simplemente quiero trasladaros una idea, no quiero trasladaros todos los detalles de la campaña y anunciarla, ¿no? Entonces, yo también lo cuento del siguiente modo, ya para terminar, de dos formas distintas. Una de ellas es el trabajar es como jugar un partido de tenis. No tienes que sufrir más que responder a la pelota que te tiran lejanas, no otro tipo de cuestiones de insultos, amenazas, castigos que te puedan hacer el contrario. No. Tu esfuerzo y tal debe estar adecuado solamente a esto, no a violencias, ahora me refiero al mundo laboral, verbales, físicas, etcétera. No, todas esas cuestiones deben estar eliminadas. Segunda cuestión, muchas veces y aquí, bueno, ¿para qué hablar después de Javier Llaneza, que lo ha dicho también? Bueno, ¿dónde está? Está ahí, que lo ha dicho también, me quitaba las propias palabras y lo ha dicho mucho mejor, pero yo utilizaré el ejemplo también, que es el de la contabilidad. Es decir, la evaluación de riesgos psicosociales lo dice la ley y debe estar así porque lo dice la ley. Y si uno no convence con argumentos teóricos, pues uno tiene que convencer con argumentos legales, pero está en la ley del mismo modo, pero también ahora convenciendo teóricamente cómo vas a llevar una empresa en la cual no lleves la contabilidad. Dices, no, sí, yo llevo una contabilidad mental. Esto es mi empresa, la empresa que sea, imaginemos una pequeñita para que el ejemplo sirva. Y aquí tengo el dinero, mira el cajón, ¿cuánto dinero tengo? ¿No? Tengo que pagar algo y lo saco. Y yo veo más o menos que me va bien porque tengo un cajón lleno de dinero, más o menos lleno, más o menos vacío. Pero alguien te dirá, no, tienes que hacer un plan de contabilidad. Uy, qué lío es eso, ¿no? Hacer un plan de contabilidad. Pero es que te lo exige la legislación por muchos otros motivos. En este caso también. Entonces, ya termino. La evaluación de riesgos psicosociales es importante, pero cuenta tanto lo anterior, es decir, la preparación, como las medidas preventivas, que eso, de alguna forma, para mí es lo que más valor le doy para que se haga la realidad. Bueno, yo ya he terminado. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda que queráis os puedo responder. Gracias.